Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de Tapachula, Guantánamo, el nuevo rostro de la migración. Ayer dedicamos el programa a hablar sobre estas medidas arancelarias que está imponiendo Donald Trump y que ya están iniciando el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta, pues lo que puede ser el inicio de una guerra comercial económica entre Estados Unidos, México, Canadá, China, que son en los que entran ya estas sanciones. Pero el día de hoy vamos a hablar nuevamente pues de el tema migrante, qué es lo que está pasando. En el mes de enero, en nuestro boletín informativo, hablamos de este centro de detención de ICE ubicado en Guantánamo, en el cual, bueno, al día de hoy ya Donald Trump está también diciendo que va a continuar o va a empezar a mandar más personas hacia allá. Se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum qué opinaba de esto y categóricamente rechazó estas acciones por parte de Donald Trump. No es que mexicanos vayan a ir a parar a Guantánamo. La idea de esta presión ahí en Guantánamo es para mandar a migrantes de otras nacionalidades, pero igual en una de esas inclusive hasta mexicanos llegan a parar por allá en dado caso de que no pueda manejar los flujos migratorios Donald Trump o que quiera complicar la situación. Recordemos que en estos primeros días de su gobierno ha estado intimidando a la población en general haciendo que los guardias de migración se vistan como soldados, haciendo las deportaciones en aviones militares. Todo esto para causar un gran impacto y no dudaríamos en que también empezase a mandar a los migrantes allá. Lo que normalmente Estados Unidos hace con las personas que son detenidas, las empiezan a mover en los centros de detención, porque todo eso es un negocio. El ser detenidos, los guardan unos días en uno de los centros de detención. Una vez que se llenan el cupo para mandarlos, trasladarlos hacia otro, lo hacen y los empiezan a mover de estados para que sea más difícil la defensa de estos migrantes. Y pues ellos solos, al desesperarse por estar encerrados y que están siendo alejados de los lugares en donde estaban residiendo, pues accedan a firmar su salida y abandonar el territorio norteamericano. Bueno, en las noticias que traemos el día de hoy, bueno, pues aquí está exactamente el primero, en donde es un artículo de Alma Muñoz y Arturo Sánchez titulado Sheinbaum rechaza el plan de Washington de enviar indocumentados a Washington. Aquí nos dicen que se le preguntó a la presidenta qué es lo que opinaba y ella dijo: nosotros siempre vamos a buscar que prevalezca el derecho internacional y la protección de los derechos humanos. Asimismo manifestó que no ha sido necesario abordar el tema en la mesa de diálogo que mantiene con ambos gobiernos porque hay una coordinación en el tema de la migración. Recordemos que primero se había dicho que México no iba a recibir, es más, había dicho que no había recibido un avión. Eso fue lo que dijeron las noticias, para después la misma presidenta desmentir esta noticia e informar que se habían recibido ya aviones de Estados Unidos y se ascendía a un total de más de 4,000 personas en los primeros días de gobierno de Donald Trump, que igual al revisar las cifras anteriores de otras administraciones, en específico la de Joe Biden, los números no eran tan grandes como se esperaba o como había dicho Donald Trump. Igual tenemos que estar conscientes que estas deportaciones el día de hoy son aquellas de personas que fueron detenidas antes de que iniciara el gobierno de Donald Trump. Hay que esperar a ver cómo cambian las situaciones. Ha habido mucho ruido con respecto a redadas. Muy pocas han sido realmente
comprobadas que están siendo. Hay mucho rumor, mucho temor en la población. Hay lugares en donde inclusive la policía sí está cooperando con ICE, y otros en donde categóricamente han dicho que no van a colaborar en nada. Este pasado domingo hubo varias manifestaciones en diferentes puntos de Estados Unidos en contra de estas acciones de Donald Trump. Inclusive en San Diego, California, hubo se dispersó a la gente con gases lacrimógenos. Vamos a investigar cómo fue exactamente, cómo se dieron los hechos, pero lo cierto es que en varios puntos de Estados Unidos ya los migrantes se salieron a estar protestando sobre estas medidas que apenas inician con este gobierno de Donald Trump. Por otro lado, los problemas allá de migratorios no solamente son en Estados Unidos con lo que está pasando, sino aquí en México también. Esto producto de que muchas personas quedaron varadas aquí en territorio mexicano, llevaban meses esperando que se les otorgara la cita de la aplicación CBP One. Muchos de ellos ya tenían la cita, y una vez que Donald Trump asume la presidencia, en ese preciso momento, dicen, se suspenden todas las citas, y las personas, incluso las que estaban ahí formadas, ya no se les permite ingresar a Estados Unidos. Y lo peor de todo, les dicen que sus citas ya no van a valer, porque este programa no se va a volver a echar a andar. Y eso evidentemente aquí pone en problemas a los migrantes que estaban esperando, que no saben qué van a hacer, que llevan ya mucho tiempo y que se quedan atrapados, en el cual pues el día de hoy ya no tienen la esperanza alguna de que la administración de Donald Trump les permita entrar. Se les ha preguntado a los migrantes y dicen, por ejemplo, no creo que haya forma de llegar por el momento. Dice, estaré en México a la espera de que haya alternativas, aunque lo dudo. Esto es lo que dice un migrante venezolano al que se le hizo una entrevista después de estar unos días en Ciudad Juárez esperando exactamente poder ingresar, porque tenía una cita y nomás no lo logró. Esto lo pueden encontrar, le vamos a dejar la descripción de este artículo, la liga en la descripción del video. Es un artículo de Emilio Olivares Alonso titulado "Crece la incertidumbre entre los migrantes varados", en el cual pues se explica exactamente esta situación que están pasando los migrantes, y que pues no solamente es en Ciudad Juárez, sino en toda la frontera norte, y también aquí en Ciudad de México hay mucho migrante que estaba esperando también poder continuar su camino hacia el norte, al igual que en el sur, allá en Chiapas, en donde pues ya muchas personas están tomando la decisión de dejar de esperar e iniciar su camino hacia el norte. Y aquí tenemos este artículo de Edgar Clemente titulado "Miles inician en Tapachula la caravana migrante número 14 del actual sexenio". Es increíble, lleva poco tiempo la administración de Claudia Sheinbaum, pero ya son 14 caravanas que han emprendido su viaje hacia el norte. Esto debido a que los migrantes, al saber que ya no hay ninguna esperanza de que van a recibir la cita para solicitar asilo, están continuando con su camino, porque no van a parar, o sea, no tienen opción, no pueden regresar. Uno de los problemas con la migración es precisamente esa, que no es por gusto, es porque no les queda ya otro camino. La pobreza es bastante intensa en sus lugares de origen, la violencia también, todas estas causas que afectan a la población, que los obliga a salir de sus lugares de origen, en el cual, si bien es cierto, esperaban poder entrar de manera regular como lo pide Estados Unidos, que es una de las hipocresías que tiene el gobierno de Estados Unidos cuando quiere que estos migrantes entren de manera regular, y les quitan todo tipo de posibilidad de poder solicitar algo que internacionalmente está reconocido, como es el derecho de la solicitud de asilo. ¿Y por qué pedirlo en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es quien pone todo el desorden, sobre todo en América Latina, y las condiciones de pobreza son fomentadas principalmente por Estados Unidos.
muchos de los gobiernos que tienen estos países son exactamente, gobiernan a beneficio de Estados Unidos. Recordemos aquí en México, por ejemplo, que cuando llega Carlos Salinas de Gortari, con él viene esta ideología de beneficiar a Estados Unidos. Carlos Salinas de Gortari, un presidente que se formó en su última parte educativa allá en Estados Unidos, lo mismo que Ernesto Zedillo, impulsando el modelo neoliberal, que fue el que más daño le ha causado a nuestro país. En el sexenio desde de Salinas es cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, que por más que se venda diciendo que México ha ganado bastante con los tratados comerciales, la realidad es que en los sectores más pobres, más necesitados de nuestro país, no ha habido un beneficio en absoluto. Por el contrario, ese tratado ha desmantelado nuestro campo, y el día de hoy ya no somos ni siquiera autosuficientes en varias cosas, que en específico con el maíz. Recordemos también que se está en una batalla con este aspecto del maíz, en el maíz transgénico, en el cual López Obrador había impedido que entrase a territorio mexicano, y que después de un arbitraje que se hace allá a nivel internacional, se obliga a México a que lo vuelva a recibir. Es una de las cosas que se tendrán que poner sobre la mesa de discusión ahora que esté lo de los aranceles. México ya está poniendo en la Constitución la prohibición de usar este tipo de maíz para el consumo humano. Esperemos a ver cómo siguen. Pero en tanto a estas caravanas, bueno, pues hay peligros, hay que mencionarlo. En el que pues las personas que están intentando seguir hacia el norte se van a encontrar en primera con un Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional, que los van a intentar detener y regresar, que están intentando desmantelar estas caravanas para que no lleguen. Anteriormente, antes de la eliminación de la aplicación CBP One, lo que hacía el instituto era darles el documento para poder estar libremente en México, para poder transitar, para que no fueran ahora sí que en caravana y se empezaran a deshacer, o diciéndoles espérame un poquito para darte tus papeles, o sea, hacer lo posible por detenerlos. Ante esta imposibilidad de poder llegar a Estados Unidos por los medios que estaban llegando, el día de hoy se van a empezar a adentrar y a esconder de estas dos entidades que están, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, y eso los va a poner en una situación muy vulnerable por parte de el crimen organizado. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué información se va a dando, y cuántas caravanas más van a empezar a llegar. Tan solo en esta se habla que son aproximadamente 20,000 personas las que están integrando esta caravana. Por último, tenemos este artículo de Edgar Clemente, en marcha un programa temporal de empleo para migrantes en Tapachula. Es una de las tantas acciones que ha estado haciendo el gobierno mexicano para evitar que esas caravanas lleguen, que continúen su camino. Están empezando a ofrecer trabajos. No es la primera vez. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo trabajo para los migrantes en la construcción del Tren Maya. Se impulsaron programas fuera de nuestro país, el programa Sembrando Vidas, que fue a El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, se fue para allá. En cuestión de los venezolanos, se les apoyó con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual aquellos que querían regresar se les daba una cantidad de dinero por cierto periodo de tiempo para que pudiesen regresar reintegrarse, que por cierto es mucho más de los 2,000 pesos que se les está ofreciendo ahorita a los migrantes que sean deportados por Trump. Habrá que ver exactamente cómo se reestructura estas ayudas que está dando o que está prometiendo el gobierno mexicano para las personas que vayan a ser repatriadas. Bueno, en este aspecto del trabajo que se está ofreciendo a los migrantes allá en Tapachula, aquí por ejemplo en este artículo nos dicen que las autoridades pusieron en marcha un programa para dar empleo temporal a 500 migrantes de distintas nacionalidades en Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur del país, que alberga a miles de personas en movilidad. Y vemos aquí
cómo los esfuerzos del gobierno, por muy bien intencionados que sean, quedan muy lejos de poder resolver el problema. Acabamos de decir que fueron 20,000 personas los que están integrando estas caravanas y apenas se logra ofrecer empleo para 500 migrantes y no se especifica la cantidad de dinero que ganan, que para los migrantes que están varados, que no tienen dinero ya, lo que les paguen es una muy buena entrada porque están intentando ahorrar dinero para poder continuar con su camino hacia el norte, pero en cuestión del problema que se está dando ahora, que es la migración de retorno, sí va a haber un gran problema, que por mucho que se diga que se va a dar trabajo en primera, no va a haber el número suficiente de empleos para todos los que vienen y mucho menos empleos bien pagados. Si bien es cierto que el salario mínimo ha subido como nunca durante la administración de la 4T, la realidad es que sigue muy muy por debajo de poder tener realmente un valor para poder adquirir bienes. Y que bueno, pues el día de hoy se siga teniendo este problema. De las cosas que se están ofreciendo de trabajo son trabajos para embellecer la población ahí, las ciudades, ¿no? Arreglos en jardines, pinturas, cosas sencillas que es por un periodo corto de tiempo. A las personas que se les está otorgando esto, bueno, pues allí ahorita están cubanos, venezolanos, colombianos, hondureños, haitianos y de otros países. También recordemos que por mucho tiempo muchos migrantes guatemaltecos, hondureños han entrado a nuestro territorio a trabajar en el campo, debido a que también se les paga mejor aquí que en sus tierras, pero igual sigue estando muy por debajo los salarios en cuestión a lo que se podría estar ganando por allá en sus propias tierras, y pues Estados Unidos sigue siendo todavía al día de hoy la mejor opción. Bueno, esto es un poco de lo que el tema que quise traer el día de hoy. Es una entrega bastante corta, la información está fluyendo muy muy rápido. Vamos a ver qué pasa con esta guerra comercial. La realidad es que México tiene un gran problema, una por las acciones que está emprendiendo Donald Trump con el aumento de los aranceles, con esta repatriación de miles de mexicanos que antes de que llegara Donald Trump también eran repatriados, pero como no había esta presión por este personaje, pues el gobierno tranquilamente podía no hacerse cargo de todos. Las ineficiencias del Instituto Nacional de Migración son muy grandes, hay muchas es ineficiencia y también deficiencia. Se recibió un instituto muy muy golpeado, pero la realidad es que no se le ha dedicado el tiempo, el presupuesto necesario para mejorar las condiciones tanto para los migrantes que están de tránsito, pero también como la migración de retorno, que nunca se ha visto de una manera seria para poder ayudarlos. Es el tiempo de cambio, es tiempo de oportunidad para que podamos utilizar esta crisis migratoria para finalmente hacer algo que no se estaba haciendo. Durante años, durante el gobierno de Barack Obama, casi 3 millones de mexicanos regresamos hacia México. La mayoría de los que regresamos nos tuvimos que regresar a Estados Unidos por las malas condiciones económicas del país. Durante el gobierno de Felipe Calderón aquí, pues las cosas estuvieron sumamente violentas y no había posibilidad de vivir. El día de hoy la violencia continúa, mucho más en algunos estados que en otros, pero es algo generalizado. Poblaciones, por ejemplo, como Michoacán, están pues muchos migrantes, ya tienen años que, a pesar de que económicamente están bien, ha aumentado la violencia tanto que no hay opción para poder seguir viviendo ahí. No se diga nada, además de Guanajuato, que está en una situación similar, y eso se replica en varios estados de la República, y pues hay un trabajo ahí muy grande que se tiene que hacer con esta presión de Estados Unidos, que en la cual acaba de decir apenas hace unos días que el gobierno de México está coludido con el narco, todo para meter una gran presión, y lamentablemente aquí los partidos, en específico el PAN, apoyando ese tipo de declaraciones de estos personajes allá en Estados Unidos, en especial de Donald Trump, lo cual no ayuda en absoluto para defender la soberanía nacional. Lo que el PAN quiere es que Estados Unidos intervenga
y que eche abajo el gran esfuerzo que se ha hecho por tantos años, desde antes de la 4T, para que pudiera llegar López Obrador. Una vez llegando él, todos los problemas que se han pasado, se logró ganar la batalla contra el COVID, que si bien es cierto afectó al país, no hubo más muertos de lo que había. Una de las cosas que me gustaron de lo que dijo Claudia Sheinbaum cuando se le decía el número de muertos es que México no solamente enfrentó el COVID, sino también enfrentó la pandemia de otras enfermedades por la mala alimentación que tienen los mexicanos, y que afortunadamente no hubo más muertos de los que se dieron, que fue muy lamentable. Todas estas batallas se han ido ganando, mucha gente no lo ve así, sobre todo la gente del PAN, pero estamos mucho mejor de lo que estaríamos con administraciones como las de Peña Nieto, como las de Calderón, ni se diga como la de Carlos Salinas de Gortari, que llegó a vender absolutamente todo. Y pues ni se diga también, ¿no? Ernesto Zedillo, para los que no sepan, estos jóvenes de segunda, tercera generación que están en Estados Unidos, investiguen todas las cosas que hicieron estos personajes para que vean cómo el día de hoy México está todavía obligado a pagar el FOBAPROA, una deuda de las personas más ricas de México, que se enriquecieron al amparo de la explotación de el mexicano común y corriente. Bueno, esa es la entrega del día de hoy. Espero que sea informativa, que sea de utilidad, y como siempre pues pedirles que se suscriban al canal, que compartan esta información con todas las personas, porque de una u otra manera todos los mexicanos estamos involucrados en este tema de la migración. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.